Predictores, instrumentos de evaluación psicológica. Capítulo 4. Predictores. Los predictores son aquellos instrumentos, ya sean pruebas, y cuando hablamos de pruebas nos referimos a aquellos instrumentos que contienen contestaciones correctas o incorrectas en sus diferentes estímulos o preguntas, donde también podemos mencionar pruebas de inteligencia, habilidad general, habilidad específica, pruebas de criterio, pruebas de dominio. También las pruebas de aprovechamiento, que se utilizan tanto en los adiestramientos como en los cursos. También tenemos los inventarios, o sea, aquellos instrumentos que ya miden o intereses vocacionales, que son las preferencias que las personas tienen sobre diferentes trabajos, o inventarios de personalidad que miden diferentes rasgos que distinguen a los individuos. También escalas. Cuando hablamos de las escalas nos referimos a las escalas de actitudes, que son aquellas opiniones que los seres humanos emitimos sobre aspectos sociales. Las actitudes en el trabajo, por decir algunas de ellas, son la satisfacción, el compromiso, la inteligencia emocional, también el engagement, entre otras. Y las muestras de trabajo, que son muestras que se le puede pedir a un candidato a empleo que lleve a cabo al momento. Por ejemplo, un adiestrador puede preparar un adiestramiento demostrativo de 15 minutos para enseñar una destreza, o un músico toca una melodía para conocer cuál es el dominio en la música, o muestras de trabajo ya logradas o desarrolladas anteriormente, un disco, una canción en el caso de un músico, o un adiestramiento en video que la persona haya ofrecido. Ahora, todos estos instrumentos lo que permiten es hacer predicciones sobre el desempeño laboral. En el caso de la selección de personal, estamos buscando instrumentos que nos ayuden a predecir quiénes van a ser los mejores empleados, quiénes tienen el potencial de ascender o de moverse a puestos más importantes dentro de la organización. Ahora, los instrumentos antes mencionados tienen que poseer dos características: validez y confiabilidad. Los instrumentos de medición requieren de estudios científicos que determinen si estos pueden generar inferencias válidas y demostrar un nivel aceptable de estabilidad. Esto es lo que básicamente define la validez y la confiabilidad. Tanto las pruebas, escalas e inventarios requieren para probarse si funcionan o no en estudios de validez y confiabilidad. Ningún instrumento puede demostrar su efectividad si estos estudios no se han llevado a cabo. Esto es importante porque muchas personas tienden a comprar instrumentos, ya sea online, de compañías norteamericanas, inglesas, etcétera, pensando que un instrumento, ofreciéndolo en inglés y en español, va a ser o nos va a ofrecer el mismo resultado. Eso se ha comprobado que no es cierto, así como también uno tiene que hacer estudios de normalización para poder comparar las puntuaciones que obtienen grupos parecidos a los usuarios de las pruebas, y que las comparaciones sean fiables. Así que esto es bien importante por dos razones. Primero, los instrumentos son herramientas para tomar decisiones. Si estas herramientas no poseen validez y confiabilidad, estamos arriesgándonos a tomar malas decisiones. Uno. Y dos, los aspectos legales. Una compañía que esté seleccionando personas o tomando decisiones sobre personas utilizando instrumentos que no son válidos y confiables, se está arriesgando a ser demandado por discrimen, porque realmente
unos instrumentos que no demuestren validez y confiabilidad no me dejan hacer inferencias precisas sobre la gente que estoy seleccionando. Ahora vamos a hablar del primer elemento, la confiabilidad. Este es el grado de consistencia que posee el instrumento. La consistencia se puede medir a través del tiempo, se puede medir internamente o por la evaluación que hagan unos expertos. Ningún instrumento psicométrico puede ser de gran valor hasta que se pruebe su consistencia o confiabilidad. Incluso para un instrumento ser válido, primero tiene que ser confiable. En la teoría clásica de medición, la confiabilidad se define como aquella puntuación observada que va a ser igual a la puntuación verdadera más un factor de error que puede ser sistemático o aleatorio. ¿Qué significa esto? Que la puntuación que una persona obtiene en una prueba es lo que se considera la puntuación real o verdadera que tiene este individuo más un factor de error. Eso es un elemento importante en la confiabilidad porque establece una relación entre la confiabilidad y el error. Por ejemplo, a mayor confiabilidad, menos error y viceversa. Ahora bien, aquí mencionamos el error. Los errores, porque pueden ser más de uno, cada medición requiere de analizar posibilidades de error, pueden denominarse sistemáticos o aleatorios. Los errores sistemáticos son aquellos que ocurren continuamente en el proceso de evaluación. Por ejemplo, las instrucciones de una prueba. Si estas tienen errores, ya hay un error de medición. Si las preguntas del instrumento tienen errores, están mal fraseadas, no se entienden, eso es una fuente de error sistemático. Por otro lado, los errores aleatorios son aquellos que suceden al azar. Por ejemplo, durante el proceso de administración del instrumento a un grupo de candidatos a un puesto, se fue la electricidad. La electricidad dejó de funcionar. Por tanto, el proceso se afecta. Si cada vez que se fuese a evaluar a este mismo grupo de personas se iría el servicio de luz o electricidad, pues sería un error sistemático, pero la probabilidad de que eso ocurra es mínima. De igual manera también, estos errores sistemáticos pueden estar en los individuos. Por ejemplo, una persona que experimenta mucha ansiedad ante la evaluación, cada vez que va a evaluarse, la misma ansiedad se puede convertir en un error sistemático. Y en un caso de un individuo que experimente errores aleatorios, vamos a decir que usted fue a tomar unas pruebas para ser parte de un grupo de candidatos que estarán considerándose para un puesto y se le vació una goma. Pues, imagínense que cada vez que usted va a tomar un examen de esta naturaleza se le vacía las gomas de su vehículo, no, las llantas. Por tanto, eso es bien poco probable, por lo que sería un error aleatorio. En la teoría clásica, el problema que tenemos con los errores es que no los podemos separar, ni tanto los individuales como los grupales. Simplemente se experimentan y se tratan de controlar lo mejor posible. Por eso es que se supone que las pruebas se administren de manera estándar. ¿Qué significa de manera estándar? En igualdad de condiciones adecuadas, se va a administrar, corregir e interpretar esos instrumentos. De igual forma, en todo momento, para todas las personas que se están sometiendo al proceso. Eso también es otra manera de garantizar de que estamos teniendo buenas prácticas y evitando la discriminación en el empleo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le dé una hora a todos los candidatos a empleo a que contesten una serie de instrumentos, a que a una sola persona que no esté solicitando un acomodo razonable, yo le dé 2 o 3. Ya entonces hay un trato dispar y ese trato dispar puede ser retado en un tribunal.
Otro elemento técnico de la confiabilidad es que mientras más reactivos uno tiene en el instrumento, mientras más ítems un instrumento va a tener, mayor debe ser la confiabilidad. Ahora, siempre hay una salvedad, que es lo que se conoce como el punto de inflexión, y es que va a haber un momento donde no importa cuántos reactivos uno tenga, la confiabilidad del instrumento se va a mantener estable. Eso es lo que se conoce como el punto de inflexión en la confiabilidad, donde realmente si son 50 reactivos, de ahí ya yo puedo llevarlo a 100, la confiabilidad se va a mantener estable. Ahora vamos a hablar de las técnicas para obtener la confiabilidad. Tenemos confiabilidad a través del tiempo, donde tenemos dos técnicas, prueba-reprueba, formas alternas o equivalentes. Tenemos consistencia interna, donde tenemos el alfa de Cronbach, y división en mitades, aplicando la fórmula Spearman-Brown, y la confiabilidad entre evaluadores. Vamos a hablar ahora de la confiabilidad a través del tiempo. Aquí se va a utilizar un grupo, se va a seleccionar un grupo que tenga las mismas características que van a tener posteriormente los usuarios del instrumento. Si el instrumento va dirigido a personas que están empleadas en el sector de los servicios, pues la muestra que yo voy a utilizar para evaluar la confiabilidad de los instrumentos debe provenir de este sector. Por tanto, ese grupo, se utiliza ese grupo y se le va a administrar el mismo instrumento. Vamos a decir que yo tengo una prueba de inteligencia, le voy a dar la prueba de inteligencia la primera vez, voy a dejar que pase un tiempo, usualmente no se recomienda por aspectos de maduración, ¿verdad?, que la gente conozca más información del instrumento fuera y traiga esa información a la evaluación o mortalidad. Por ejemplo, que en la segunda ocasión falten varias personas que fueron a la primera o personas que hayan fallecido. Por tanto, el tiempo es importante y no debe ser más de 2 semanas, no más 3 meses como mucho. 2 semanas es un buen indicador en muchos de los estudios. Por tanto, el tiempo entre la administración primera y segunda va a ser importante, lo acabo de resaltar. Se ha encontrado que mientras más tiempo pase también entre la primera y la segunda administración, menor puede ser el coeficiente de confiabilidad, por los factores que le mencioné, mortalidad, madurez, entre otros. También esos intervalos pues crean la mortalidad de la que hablamos, los efectos del aprendizaje o de la memoria y la maduración. Ahora, dentro de la confiabilidad a través del tiempo mencionamos que habían dos técnicas, prueba-reprueba. Aquí se le va a administrar el instrumento a un grupo de personas, se va a dejar pasar un tiempo y luego se administra el mismo instrumento al mismo grupo. ¿Va? Tenemos prueba A, por ejemplo, una prueba de inteligencia que se va a dar en tiempo 1 y luego del tiempo, ya sean 2 semanas o 3 meses, se le va a repetir la misma prueba y esos pares de puntuaciones de cada individuo se van a someter a un análisis de correlación, producto momento de Pearson, y el índice de correlación debe fluctuar entre 0.60 y 0.70 como mínimo, no más. Más de 0.70 no hay ningún problema, hasta 1.59 hacia abajo pues es un poco preocupante porque parece que hay factores que están impactando la confiabilidad. También tenemos formas alternas o equivalentes como otra forma de medir la confiabilidad a través del tiempo, y es la técnica formas alternas y equivalentes. Aquí vamos a tener dos instrumentos, no es como en prueba-reprueba. Por ejemplo, voy a tener dos pruebas de inteligencia, lo único que ambos instrumentos miden inteligencia
por lo menos en términos de la evaluación que han hecho unos jueces sobre el mismo o otros estudios de validez. Y entonces, ahora queremos ver cómo esas dos formas que miden lo mismo, pero tienen diferentes preguntas, se comportan a través del tiempo. A este mismo grupo se le va a dar la forma A en el primer tiempo. Vamos a dejar pasar un tiempo, igual que en prueba-reprueba, 2 semanas, 3 meses como mucho, y le damos la forma B de inteligencia, y entonces el par de puntuaciones lo sometemos a una correlación producto-momento de Pearson, y la correlación debe fluctuar como mínimo en un punto 60, punto 70. Otra de las técnicas de confiabilidad es la confiabilidad de consistencia interna. Esta nos ayuda a determinar el grado de interrelación que existe entre los reactivos de un instrumento. Tiene que ver con, en cierto modo, la homogeneidad en la relación de los instrumentos internamente. Y hace sentido porque si yo tengo un instrumento que pretende medir diversos niveles de inteligencia, tiene que haber una relación estrecha entre esos ítems, aunque midan diferentes áreas de la inteligencia. Por tanto, también la consistencia interna no contempla los elementos que afectan a la confiabilidad a través del tiempo, por lo que ambas técnicas son complementarias y no iguales. Ambas se deben hacer por separado. Muchas personas dicen, pero si hice una, ¿para qué hacer la otra? ¿Por qué? Porque el proceso de evaluar la validez y la confiabilidad de los instrumentos es un proceso de validar sus inferencias. Por tanto, uno tiene que hacer todos estos estudios y repetirlos también cada cierto tiempo. Por lo menos en términos prácticos le puedo indicar que cada 2 o 3 años deben hacer revisiones de los instrumentos para ver si el efecto del tiempo, incluso hasta los cambios generacionales, impactan el comportamiento del mismo. Así que, como decíamos hace un rato, en cierto modo trata de indagar sobre el grado de homogeneidad de la respuesta. También aquí le vamos a mencionar una de las técnicas de confiabilidad de consistencia interna, y es la confiabilidad usando el alfa de Cronbach. Aquí lo que se hace es que se establece una relación, una correlación entre los reactivos y la puntuación total del instrumento. Usualmente se utiliza bastante con las escalas Likert, y la correlación de todo, al final de la correlación de todos los ítems con la puntuación total se lleva a un coeficiente. Usualmente son correlaciones biseriales o puntos biseriales, y esta correlación debe tener, o este índice debe tener un indicador mínimo de 0.70 en adelante. También tenemos la otra técnica que se utiliza usualmente cuando tenemos pruebas de dificultad progresiva. Estas pruebas uno va dándole reactivos sencillos a la persona, y en la medida que los va contestando se van tornando más complejos. Pues, ¿qué se hace aquí? Les voy a presentar un ejemplo para entender el concepto. Yo tengo una prueba que tiene 10 preguntas. Lo primero que yo hago para evaluar, y tiene 10 preguntas, ¿verdad?, que son en dificultad progresiva. La primera es la más sencilla de todas, y la más difícil es la pregunta 10. Así que entonces, ahí usted me puede preguntar, ¿y cómo yo sé eso? Pues calculando el índice de dificultad. Así que eso es parte también clave de cómo yo determino la dificultad, ¿verdad?, a través del índice de dificultad que se hace en el análisis de reactivos que discutimos anteriormente. Luego que separamos, vamos a separar los reactivos pares y los nones, y los vamos a correlacionar. Ahí, al separar pares y nones, realmente lo que tenemos es dos mitades que vamos a correlacionar. Y correlacionamos los pares con los nones porque el factor de dificultad puede ser un elemento que afecte a la correlación. Por tanto, tenemos que utilizar o dividir la prueba en
ítems pares 1, 3, 5, 7 y 9, ítems nones 2, 4, 6, 8, 10, y correlacionar el 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el nivel de dificultad pudiese afectar la correlación. Por ejemplo, si yo correlaciono el ítem 1 con el 6, puede darse un problema porque el 6 tiende a ser mucho más difícil y el factor de la dificultad pudiese hacer que estoy correlacionando un ítem 1 que a lo mejor casi todos lo sacaron bien con un ítem 6 que el 70% de la gente lo sacó equivocadamente, o sea, incorrecto. Ahora, una vez yo hago la correlación, tengo que utilizar una fórmula para atenuar los efectos de esas correlaciones que se hicieron de ambas mitades. Para eso se calcula el coeficiente de correlación Spearman-Brown, que lo que hace es que combina las demás correlaciones y hace una ponderación y genera un coeficiente, donde por el factor de la dificultad del instrumento, el mismo debe ser de 0.60 en adelante, porque realmente siempre el factor de dificultad impacta los resultados. Otra de las técnicas que tenemos es la confiabilidad entre evaluadores. Aquí lo que se va a hacer es que se van a identificar unos expertos en un tema. Por ejemplo, yo quiero evaluar la confiabilidad de una prueba de habilidad numérica. Pues identifico 10 profesores de matemáticas que dominen las destrezas de habilidad numérica que están contenidas en el examen. Se le da el examen a esas personas, ¿verdad? En el mundo ideal, todo el mundo debería sacar, ¿verdad? Esos 10 maestros de matemáticas deberían sacar 100. Pero la realidad es que siempre puede que se equivoquen en uno que otro reactivo. Por tanto, una vez se recogen las contestaciones, se someten a una fórmula denominada fórmula de concordancia de Cramer y se obtiene un índice cuyo resultado es que mientras más grande es el índice, más concordancia hay en la respuesta de las personas. Por ejemplo, si todo el mundo sacara 100, todos los maestros sacaran 100, el índice de concordancia sería 1. Por traer un ejemplo. Ahora vamos a hablar del tema de la validez. Se supone que el instrumento o los instrumentos puedan medir con precisión el constructo o dimensión que pretende medir. Si yo tengo un instrumento que pretende medir inteligencia, eso es lo que yo pretendería medir, inteligencia, ¿verdad? A través del instrumento. Y de la misma manera que la confiabilidad es un proceso donde usted tiene que obtener diversas evidencias sobre la capacidad del instrumento para generar inferencias válidas. Aquí vamos a hablar de las diferentes técnicas que todas se deben aplicar y cada cierto tiempo, mencioné más o menos cada 2 años, deberían volverse a hacer estudios para ir manteniendo un récord de cuán efectivo es el instrumento, especialmente cuando lo vamos a utilizar para los procesos de selección. Ahora, para que todo instrumento pueda ser válido, antes de ello tiene que ser confiable, tiene que demostrar que es confiable. Y aquí vamos a presentar el primero de ellos, que es la validez de contenido. Este lo que busca es ver cuán representativo es el contenido del instrumento con relación al constructo que pretende medir. El contenido del instrumento tiene que ser representativo del universo de conductas que se pretende medir. Que si yo a través de una teoría de inteligencia quiero desarrollar un instrumento, si esa teoría de inteligencia tiene varios subfactores o varias dimensiones de inteligencia, mis preguntas deben ser representativas
de esa teoría de inteligencia. Por el contrario, si mi prueba de inteligencia lo que mide es nivel o habilidad general de inteligencia, que es una capacidad de mayor abstracción y pensamiento sistémico, e identificación de factores y ubicación de ellos en una perspectiva, ¿verdad?, adecuada y efectiva, pues entonces utilizaría esa teoría. Así que la validez de contenido, pues, lo que busca es ver si el contenido de los reactivos refleja medir el constructo para el cual se está desarrollando la prueba. Algunas de las estrategias que se utilizan para la validez del contenido son las tablas de especificaciones. Estas son unas tablas que se desarrollan donde se establece cuáles son las dimensiones a medir, si se van a medir a niveles cognitivos distintos y qué temas vamos a cubrir y cuántas preguntas van a cubrirse por tema, ¿verdad?, dependiendo del universo de conductas asociadas al constructo. En el caso de la inteligencia, pues asociado a la teoría de inteligencia bajo la cual se está construyendo el instrumento. Otra de las técnicas es la de juicio de expertos, ¿verdad?, o validez de contenido por medio de expertos o jueces. Aquí se evalúa los reactivos y se determina si estos son o no esenciales para medir el constructo. Aquí usted identifica un grupo de expertos, por ejemplo, expertos en el área de inteligencia, y entonces usted les pide que analicen cada uno de los ítems y digan si los ítems son esenciales o no son esenciales para medir ese nivel de inteligencia o esos niveles de inteligencia. Y la técnica que más se usa ya por tradición y porque también tiene un componente cuantitativo, es la desarrollada por el doctor Charles Loshi en 1976, que nos provee indicadores basados en el porciento de jueces que dice que el ítem es esencial versus lo que dicen que no es esencial. Permiten obtener proporciones de validez de contenido y los ítems que se retienen se suman y se dividen entre la cantidad de reactivos y eso hace un índice de validez de contenido. El índice de validez de contenido va a estar determinado por una tabla que contiene el artículo original del Dr. Charles Loshi, donde se establece, dependiendo de la cantidad de jueces, cuáles van a ser las proporciones de validez de contenido y el índice de validez de contenido apropiado para retener todas las preguntas que van a constituir el instrumento final. Otro tipo de validez es la que se conoce como la validez de criterio. Aquí se va a establecer una relación entre el instrumento que queremos validar, o sea, el predictor, y un criterio. Ahora, ¿qué es un criterio? Un criterio es cualquier medida que determine éxito a corto o largo plazo. En el primer capítulo también hablamos de muchos criterios: la evaluación del desempeño como criterio subjetivo, la productividad, las ventas, la cantidad de errores cometidos pueden convertirse en criterios. Lo importante es que los criterios sean lo más objetivos posible, o que también ambos, ya sean criterios subjetivos u objetivos, sean válidos y confiables. Y aquí tenemos dos técnicas para evaluar la validez del contenido: validez concurrente y validez predictiva. Aquí tienen dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una prueba de inteligencia. Esa prueba de inteligencia se le va a administrar a un grupo. Tan pronto todas las personas entreguen
Ahí entonces usted les va a proporcionar una simulación, en este caso un juego de negocio, para que las personas lo contesten y al final obtienen una puntuación cuantitativa. Por eso es que se habla de los estudios de validez concurrente. El estudio de validez concurrente es que la prueba se administra y concurrentemente se administra el criterio. Ambas puntuaciones se van a correlacionar y estas deben acercarse lo más posible a 1. También aquí tenemos un ejemplo de una prueba que se está validando a nivel predictivo. Tenemos una prueba de inteligencia, se le va a administrar a un grupo la prueba, se va a dejar pasar un tiempo, vamos a decir 6 meses, 3 meses, y ahí se recoge la medida, o sea, el criterio, y las puntuaciones se correlacionan, ¿verdad? Buscando ver cómo se acercan más a 1. Aquí en este caso el criterio sería la evaluación del desempeño. Le damos la prueba de inteligencia al grupo, dejamos pasar 6 meses, evaluamos su desempeño y los resultados de la evaluación del desempeño se correlacionan con la prueba de inteligencia. Así es que se llevan a cabo estos estudios. Hay otras maneras de obtener la validez del criterio, validez discriminatoria por grupo, donde uno coge una muestra de un grupo de personas que va a ser los que van a concertar el instrumento dentro de la población y otro grupo de personas que es de otra población, y se supone que las preguntas diferencien en uno u otro grupo o discriminen. También está el análisis de factores, que es una técnica matemática que agrupa los ítems en factores, y también últimamente el análisis de ecuaciones estructurales, donde usted puede tratar de probar si su instrumento predice o se ajusta a un modelo basado en los datos obtenidos. Y que hay muchas otras técnicas, aquí les estoy mencionando las más sencillas y las más utilizadas. Así que esto es otra manera de evaluar la validez de criterio. También tenemos el concepto de validez de constructo. Aquí la validez de constructo es el grado en que un instrumento tiende a medir las inferencias del constructo para el que fue diseñado. Y que se ha encontrado también, ¿verdad?, que uno tiene que llevar varios estudios para probar la capacidad del instrumento de medir el constructo, pero también de diferenciarse de otros constructos. Esa parte también es importante. Usualmente se utilizan tres técnicas. Aquí tenemos la técnica de validez de constructo convergente, donde yo voy a tener un grupo al que se la voy a administrar, le voy a dar mi prueba de inteligencia y también voy a identificar otra prueba de inteligencia que ya ha sido validada. Una vez yo le doy la prueba mía que estoy validando a ese grupo, le voy a dar, o sea, concurrentemente le voy a dar la prueba de inteligencia validada y entonces correlaciono. La correlación nuevamente debe acercarse a 1 en lo posible. También tenemos los estudios de validez divergente, donde aquí vamos a tener nuestra prueba de inteligencia, pero vamos a identificar también una escala que no mida inteligencia ni se relacione, ni sea un constructo relacionado, como en este caso particular, una escala de violencia laboral que haya sido validada. Aquí vamos a dar el instrumento de inteligencia al grupo y luego le damos la escala de violencia validada. Aquí la correlación debería ser lo más cercana a 0. Y otra técnica que se utiliza, que es una combinación de las primeras dos, de convergente y divergente, es la matriz multimétodo. Aquí lo único es que la prueba de inteligencia de usted, que usted está validando, la
le va a dar al mismo grupo la prueba de inteligencia validada y luego le va a dar la de violencia. Las tres pruebas se las va a dar concurrentemente el mismo día y luego correlacionar. Los criterios deben ser los mismos. La prueba de inteligencia con la prueba de inteligencia validada debe ser cercano a 1 y la prueba de inteligencia con violencia deben ser lo más cercano a 0. Ahora bien, ahora vamos a hablar de los diferentes instrumentos. ¿Por qué? Porque para selección de personal o utilización de pruebas para distintas funciones en una organización, existen diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo, las pruebas de rapidez. Las pruebas de rapidez tienen un tiempo límite. Aquellas personas que han tomado el College Board saben que muchas de las partes que toman están condicionadas a un tiempo determinado. Eso pasa con las pruebas de aptitudes. También ese mismo tipo de prueba, el College Board, además de ser de rapidez, también es de potencia o dificultad progresiva. ¿Qué significa esto? Que en la medida que la persona está contestando las primeras preguntas, estas tienden a ser mucho más fácil, y en la medida que uno contesta la pregunta 1 fácil, la pregunta 2 un poco más difícil, la 3 más difícil que la 2 y así. Y que las pruebas de aptitudes como el College Board son tanto de rapidez como de potencia. También están las pruebas individuales que se le dan a una persona a la vez. En el campo de la psicología industrial organizacional no se administran muchas pruebas a nivel individual, más que todo en el campo clínico y de consejería. Pero sí, por ejemplo, hay ocasiones donde una persona tiene que tomar una prueba auditiva y la prueba auditiva es individual. Una prueba, por ejemplo, de coordinación motora es individual. Así que hay veces que se usan, pero las más que se prefieren es la que viene a continuación, que es la grupal, la de grupos. ¿Por qué? Porque se la administra a grandes grupos a la vez, y dependiendo del espacio y la cantidad de personas que pueden ayudar a administrar el instrumento, uno puede tener muchísimas personas llevando a cabo el trabajo. También tenemos las pruebas de papel y lápiz, que estas son estímulos escritos, que son los exámenes tradicionales, y las pruebas de desempeño, que básicamente lo que se busca es que la persona, estas son también mucho individual, demuestre que domina una tarea, o que domina unas tareas que son prerequisitos, porque las pruebas de coordinación motora, las pruebas de fuerza, etcétera, miden el desempeño, pero también hay pruebas de desempeño directo en las funciones del trabajo. Así que al obtener una muestra de trabajo en vivo de una persona, yo estoy midiendo su desempeño. Aspectos éticos en el uso de las pruebas. El primer punto es la invasión a la privacidad. En años anteriores o décadas anteriores, cuando la psicología industrial organizacional estaba formándose, muchos profesionales de la psicología clínica que practicaban en la industria ante la falta de psicólogos industriales organizacionales, utilizaban muchas pruebas del contexto clínico, sobre todo inventarios de personalidad, como el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, que era un instrumento para medir rasgos psicopatológicos. Pero este instrumento hacía preguntas que invadían la privacidad. Por ejemplo, preguntas sobre la sexualidad de la persona, ¿verdad? Y sobre el estilo de vida, que probablemente para tratar de entender algún grado de psicopatología, pues querían saber sus prácticas sexuales y su estilo de vida.
pero posteriormente, con las guías uniformes de selección de personal de 1978, se presentó la situación de que este tipo de pruebas no debía usarse, no era requisito y podían ser discriminatorios. Por otro lado tenemos el anonimato, y es que los resultados, sobre todo en el campo del diagnóstico organizacional, cuando uno ofrece encuestas organizacionales, uno tiene que proteger la identidad de los que están contestando los instrumentos. Por tanto, no se puede tener ni clave, no se puede tener ningún tipo de indicador que nos permita saber quién contestó. También se recomienda utilizar los menos reactivos posibles que inviten, ¿verdad?, al participante a escribir de puño y letra la información, porque también se puede identificar a través del tipo de escritura quién puede haber contestado el instrumento. Así que hasta en eso hay que tener cierto cuidado. También tenemos el elemento de la confidencialidad. Ya los resultados de cada individuo, y nosotros le llamamos los protocolos, que son todos los cuestionarios y todo lo que contestó el participante, debe ser guardado, preferiblemente en una bóveda, por una persona que sea responsable de esa información. Y o también hay unos archivos que son a prueba de incendio, que son cerrados y se guardan por 5 años. O, por lo menos la American Psychological Association recomienda que sean 5 años, con el propósito de, si hay alguna demanda o hay alguna situación, el archivo que tenga estos instrumentos pueda salvarse y se puedan utilizar como evidencia. Y también tenemos el concepto de consentimiento informado, o sea que las personas tienen que consentir participar en el proceso de selección por escrito, donde se le explique cuál es el procedimiento que se va a estar haciendo. Se le explica también que los instrumentos y las contestaciones de las personas van a ser para uso exclusivo de la toma de decisiones y que ellos la organización va a retener los derechos de la información. Y usted pues tiene que consentir. También se le garantiza el anonimato, que no se le va a invadir la privacidad, la confidencialidad. Y que los protocolos van a ser guardados por 5 años y luego serán destruidos. Así que un poco, ¿por qué es importante este tema? Porque la administración de pruebas tiene que fundamentarse en un manejo ético y riguroso, no básicamente en prácticas que puedan ser dudosas y que puedan afectar el proceso que se está llevando a cabo, o por lo menos la credibilidad del proceso. Ahora, cuando yo necesito identificar un instrumento, ¿dónde yo lo busco? Aquí les presentamos algunas de las fuentes más fidedignas. El clásico Mentor Measurement Yearbook, que está en su edición número 19, más o menos cada 2 años la cambian, de burós. Aquí hay diferentes tipos de instrumentos, así también el que miden y los estudios de validez y confiabilidad, etc. También burós, viendo la proliferación de instrumentos que se han publicado en español, tiene lo que se llama pruebas publicadas en español de burós, y básicamente es un acervo de instrumentos, todos en español de diferentes países, y que está disponible y que también tienen estudios de validez y confiabilidad. Otra herramienta bien parecida
al Mental Measurement Yearbook son los Text in Print, la 9ª edición del año 2016. Ahí, de la misma manera que el Buros, pues presenta un catálogo de instrumentos válidos y confiables. Luego podemos hablar de Internet, que hay compañías independientes que venden sus instrumentos. Ahí hay siempre que tener sumo cuidado, porque uno tiene que evaluar si hay garantías de que los estudios tengan validez y confiabilidad. No se le puede comprar, por más interesante que parezca el instrumento, no se les debe comprar si estos no demuestran claramente indicadores de validez y confiabilidad. Tenemos también casas de publicación como el Psychological Corporation, Assessment Systems y otros más que tienen sus páginas en el internet con mucha información sobre los instrumentos, y también las revistas especializadas en el campo de la psiquiatría, psicología, la psicología industrial organizacional. En el caso de la revista de la Sociedad de Psicología Industrial Organizacional, el SIOP, el TIP, la revista TIP anuncia instrumentos como parte de los anunciantes que ayudan a costear la operación de la revista. Ahora, ¿qué dimensiones miden estos instrumentos de medición? Habíamos hablado anteriormente de la inteligencia, pues se mide usualmente dos tipos de inteligencia. La específica, en términos de áreas como la habilidad verbal. Allá hay ese nivel de inteligencia, se le llama habilidad, y ahí se mide habilidad verbal, habilidad numérica, habilidad espacial, ¿verdad? Y otros que van dirigidos a medir diferentes tipos de lo que sería la inteligencia. También tenemos pruebas de aptitud mecánica, donde lo que se busca es que las personas puedan reconocer principios matemáticos, ¿verdad? Desde alar palanca, establecer balance, ese tipo de cosas. También tenemos las pruebas de habilidad sensoriomotora, donde, ¿verdad?, para ciertos puestos, por ejemplo, los pilotos deben tener agudez visual. ¿Verdad? También la audición, que muchas veces no es un requisito para un puesto determinado de tener determinado tipo de audición, pero sí es un criterio de exclusión. Por ejemplo, una persona que tenga problemas auditivos, ¿verdad?, no puede trabajar, ¿verdad?, dándole mantenimiento a cierto equipo que constantemente, ¿verdad?, en el área donde se trabaja, los niveles, los decibeles, que son las unidades de medida de audio o de sonido, son tan altos que aún con protección la persona oye menos, y eso puede promover ciertos accidentes. Así que es importante para prevenir accidentes que se identifique a las personas que tienen problemas de audición para que estos también lo corrijan, o puedan también aspirar a un puesto una vez corregido. También la coordinación motora fina y gruesa. Usualmente las personas que trabajan con chips de computadora, que tienen que manejar, manipular partes bien pequeñas de equipo, o como los relojeros, necesitan destreza motora fina, o aquellas personas que aprietan botones, jalan palancas, necesitan más coordinación gruesa. También otra de las dimensiones que mide los instrumentos es la personalidad. Existen varios instrumentos para medir personalidad. Lo que sí es importante es que en varios de ellos, si no la gran mayoría, nos confirman los investigadores Hogan y Hogan que la mayor parte de ellos tienen los 5 grandes factores de personalidad, donde está la estabilidad emocional. También lo opuesto es el neuroticismo. Está la extroversión, que lo opuesto es la introversión. Apertura a la experiencia, o sea, aquellas personas que les gusta el cambio y lo pueden manejar adecuadamente. También la disposición de
agradar a los demás, un nivel de sociabilidad, y la concienciación, que es la capacidad de un individuo para establecer metas y objetivos y alinear los mismos con los de su organización de trabajo. A aquellas personas que siempre están buscándole orden a su vida y estructura de manera tal que puedan lograr sus metas. También tenemos las pruebas de integridad, que a pesar de que no se usan mucho en algunos lugares, se ha encontrado que pueden ser altamente predictivas. Las pruebas de integridad lo que buscan es tratar de examinar cuán consistentes son las respuestas del individuo ante, ¿verdad?, su relación con determinados valores sociales, ¿verdad? Cuán consistentes son las personas entre lo que predican y lo que hacen realmente. Y también tenemos las pruebas de juicios situacionales, donde lo que hacemos es que permitimos que las personas se sometan a unas situaciones y que ellos puedan reaccionar a dichas situaciones, ¿verdad? Y esa evaluación lo que permite es poder ver cómo maneja el coraje, cómo motiva a la gente. Son muy buenas para ver cómo una persona bajo presión emite ciertos comportamientos. Ahora, en términos de los usos de los instrumentos de medición, estos se deben combinar en una batería. Una batería es un conjunto de pruebas que mide diferentes cosas. Hemos mencionado y requete mencionado, y lo volvemos a decir, hay que hacer estudios de validez y confiabilidad. También hay que estandarizar los mismos, hay que garantizar unas reglas para administrar, corregir e interpretar de la misma manera el instrumento en todo momento, en todos los grupos que se administra. Una manera de garantizar la estandarización de los instrumentos es a través del manual. Uno escribe un manual del instrumento, de la prueba, y ahí uno ofrece cuáles son las reglas y cuáles deben ser las condiciones más efectivas para administrar, corregir e interpretar el instrumento. También es necesario obtener normas, como mencioné anteriormente. Las normas, lo que hacemos es que vamos a decir que yo quiero utilizar esta prueba de inteligencia para universitarios. Entonces, lo que yo voy a hacer es que yo voy a identificar, ¿verdad?, en una universidad o varias, dependiendo la capacidad que tenga para investigar, obtener la norma. De la población de estudiantes de la universidad donde yo trabajo, voy a buscar proporcionalmente estudiantes de todos los departamentos académicos, tanto hombres como mujeres, y entonces voy a hacer una selección al azar de esto. Le voy a administrar el instrumento y las puntuaciones que obtenga deben ser representativas de los estudiantes de la universidad. Por tanto, si un estudiante nuevo llega, cuando tome la prueba se le va a comparar con ese grupo de referencia. Eso es lo que se conoce como la norma, o la creación de puntuaciones estandarizadas. Otra estrategia que ha ganado mucha aceptación debido al gran uso que le estamos dando a las tecnologías es el Computer Adaptive Testing, donde aquí, por ejemplo, se ha encontrado, claro, aquí hay que utilizar lo que se llama la teoría moderna de construcción de pruebas. ¿Por qué? Porque trabaja mucho con la medición de una dimensión, ¿verdad?, a diferentes niveles de dificultad, ¿verdad? Y, por ejemplo, una persona comienza a contestar esta prueba de inteligencia, contesta el primer ítem correctamente, el segundo correctamente, el tercero correctamente, en el cuarto falla, ¿verdad?, y se le vuelve a someter un ítem de la misma dificultad del que falló, ¿verdad? Y si por lo menos falla este y falla el próximo, ahí se detendría la prueba y el sistema te dice, este es tu nivel de habilidad, punto. ¿Ah? Claro, estoy simplificando el proceso, pero lo que hace es que va viendo cuál es el dominio que tiene la persona, como la prueba es de dificultad progresiva, porque llega a un punto donde la persona no puede contestar y pues ya ese sería técnicamente su nivel de habilidad.
Esto, pues desde luego, ha traído cierta controversia en algunos ambientes, pero es una práctica científicamente validada. Así que, y el Computer Adaptive Testing hoy se une al último punto, que es que muchos de los instrumentos ya se están administrando a través del Internet. Por lo que ya esto es una práctica común. Y seguirá, definitivamente. Cada día las tecnologías son mucho más sofisticadas y nos permiten medir con mayor precisión los constructos psicológicos, ¿verdad? Por medio de estas tecnologías emergentes. Ahora vamos a hablarle de las entrevistas. Las entrevistas, simplemente cuando uno habla de la entrevista, todos sabemos que nadie seleccionaría a una persona a menos que la entreviste, por lo que es la técnica que más se usa en selección de personal. Ahora, es también una de las herramientas que menos predice éxito, está comprobado. No es la única, pero es una de las que menos por varias razones. Entre ellas el tipo de estructura, la calidad del desempeño del entrevistador, para que una entrevista sea efectiva tiene que ser altamente estructurada, con gente bien preparada en técnicas de entrevista, y que sean expertos en la redacción de preguntas situacionales, cómo manejar, cómo crear situaciones de estrés, y cómo al mismo tiempo documentar con precisión las observaciones que hacen de los candidatos. Por lo que el proceso de entrevista, tiene que someterse a los mismos tratamientos de validez y confiabilidad, que otros tipos de instrumentos como las pruebas de inteligencia. También la validez va a estar determinada por el grado de estructura. Por ejemplo, una entrevista no estructurada, o sea, donde yo le pregunto a dos candidatos cosas diferentes, se me va a hacer muy difícil comparar el desempeño. Por tanto, eso crea un problema de consistencia o confiabilidad. También la semiestructurada, que es una entrevista donde se crean unas preguntas básicas que se le harán a todo el mundo, pero el entrevistador tiene la potestad de hacer otras preguntas según sea conveniente o estime. En cierto modo es ventajoso tener las mismas preguntas, pero si no tenemos un cuerpo de entrevistadores bien disciplinados y adiestrados, puede ser un problema. Por ejemplo, yo soy un entrevistador, que prefiero hacer preguntas no estructuradas que las que ya están en el bosquejo. Pues desde luego afecto, ¿verdad?, el proceso si hay otro entrevistador que sí es disciplinado con las preguntas del bosquejo y hace las menos preguntas posibles fuera de ese bosquejo para tratar de maximizar la validez y confiabilidad del instrumento y del proceso. Y finalmente la entrevista estructurada, donde aquí se hace una lista más extensa de preguntas que son críticas para medir las dimensiones que se buscan ocultar en la entrevista. Y ahí lo que se hace es que disciplinadamente se hacen todas las preguntas, partiendo de la premisa de que es el universo de preguntas necesarias para yo tener toda la información. Usualmente tienden a ser preguntas abiertas y de tipo situacional para poder observar la reacción de los participantes ante la respuesta que emiten los evaluados. Por lo que la entrevista estructurada es la que mejores indicadores de validez y confiabilidad ofrece. Otras medidas que se utilizan, mencionamos algunas de ellas por encima. Las muestras de trabajo son muy efectivas, sobre todo cuando son trabajos técnicos o de alto desempeño. Un músico
o yo quiero contratar un adiestrador. Y como mencioné, usted puede pedirle a la persona que haga en vivo o que produzca en vivo una muestra de trabajo o que traiga ya sea un video donde haya dado adiestramiento anteriormente, manuales de adiestramiento que haya producido, de manera tal que pueden evaluarlo. También los ejercicios situacionales, donde se les presentan determinadas situaciones todas relacionadas al trabajo y donde se mira no solamente el desempeño individual, usualmente los ejercicios situacionales son más grupales, pero también pueden ser individuales, pues son preguntas situacionales las que se hacen. Por ejemplo, en la entrevista individual se hace mucha pregunta situacional, que es un tipo de ejercicio. Otro elemento son los inventarios de datos biográficos que en los 70 fueron muy utilizados, se descartaron por un tiempo porque también se pensaba que estaban tratando de violar la privacidad de las personas, preguntando intimidades, pero posteriormente regresó en los 90 con preguntas más orientadas al trabajo y a las experiencias pasadas de los solicitantes. Por ejemplo, la premisa detrás de los inventarios de datos biográficos es que el desempeño pasado es el mejor predictor del desempeño futuro. Esto en cierto modo tiene algo de realidad, pero hay veces que no es enteramente cierto. Pero aquellas personas que, por ejemplo, han sido líderes estudiantiles, han sido líderes en equipos deportivos o en grupos de bellas artes, tienen una más alta probabilidad de comportarse como líderes en sus trabajos por las experiencias pasadas. Y desde luego, cuando uno analiza, tienen que ser experiencias gratificantes, no experiencias negativas. Todavía siguen siendo instrumentos que tienen un buen valor predictivo. Tenemos también las cartas de recomendación, que según dijimos que la entrevista era un pobre predictor del desempeño, las cartas de recomendación parecen ser el predictor más pobre, en la medida de que la mayor parte de las recomendaciones que hacen las personas son buenas, ¿verdad? Son buenas, o las cartas se vician, porque la gente va a buscar recomendaciones donde sus amigos algunas veces, y donde personas que no quieren comprometerse por situaciones pasadas y le dan una carta de recomendación, aun sabiendo que no es el mejor candidato. Ahora bien, un elemento a mirar en las cartas de recomendación puede ser también quién las ofrece. Cuando es una figura de alto prestigio, la que ofrece la carta, eso tiene bastante peso porque muchas de estas personas usualmente no le dan una carta de recomendación a cualquier persona, pues porque quieren cuidar su prestigio profesional y no quieren verse involucrado en algún problema si este empleado es seleccionado y comete algún tipo de violación o algún tipo de delito legal. Otra de las herramientas que se utilizan en los procesos de selección y ascenso dentro de los planes de sucesión de una empresa son los centros de evaluación de potencial o Assessment Centers. También se les ha llamado Developmental Assessment Centers. Estos se componen de un conjunto de actividades estandarizadas y de grupo que proveen la base para juicios y predicciones de empleados con potencial para asumir puestos de supervisión o de gerencia. Se ha encontrado que son altamente predictivos del talento para ocupar puestos de supervisión. Siempre ha sido un debate. Matemáticamente, sí, las personas que salen bien tienden a desempeñar mejor en puestos de supervisión, pero el elemento teórico nunca se ha podido concretar, obtener una teoría de cómo funcionan, sino que básicamente una heurística, ¿no? Una manera de cómo tratar de entender los procesos, pero realmente no hay una teoría detrás de por qué los centros de evaluación de potencial funcionan. Simplemente
la gente que va allí y que sale bien y que son recomendados tienden a ser mejores que los que no son recomendados y después se someten a un proceso de mejoramiento y después los llevan a puestos de supervisión. No tienden a ser mejor que los que fueron recomendados por primera vez, por dar un ejemplo. Pero ¿qué características tienen estos centros? Pues se envían empleados con potencial para ascender o transferidos o adiestrados, esto a través de la recomendación de los supervisores y gerentes. Se evalúan grupos que pueden fluctuar entre 10 a 20 empleados, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de evaluadores y psicólogos que haya disponibles. Se usan varios evaluadores. Usualmente, si son 4 las personas que van a estar evaluando, uno va a ser psicólogo, 3 administradores con experiencia y personas que han sido modelos para la organización. Si son, en el caso de que tengamos, por ejemplo, 10, 12, cuando son 20 empleados, pues probablemente necesitaríamos 2 psicólogos o 3 o 4 administradores. Allí se utilizan varias técnicas como la discusión de grupo sin líder, que es una simulación, donde se les pone una situación a este grupo para que ellos la resuelvan, pero no se asignan roles. La idea es que se pueda observar los líderes que emergen, cuán legítimos son cuando emergen, cuán genuinos son cuando emergen. Y es una herramienta interesante porque también saca a relucir quienes son más introvertidos. También se les dan pruebas de habilidad de supervisión o lo que se le llama in basket. Aquí se le da una información de una organización hipotética, a uno se le nombran en un puesto de liderazgo, ya sea gerente de recursos humanos, gerente de producción, lo que fuere, y entonces se le colocan diferentes situaciones a través de memos y cartas y llamadas para que la persona pueda responder. Y aquí se mide pues la capacidad de establecer prioridades, estilo de comunicación, estilo de liderazgo, perspectiva de sistema, toma de decisiones, manejo de conflictos, etc. También están los inventarios de personalidad que ya los conocen para medir perfiles orientados en unos rasgos particulares. Los inventarios biográficos de los cuales ya hablamos, los juegos de negocio que son muy parecidos al juego del Monopoly, y hay compañías que utilizan hasta el Monopoly por la capacidad que tiene para poder ver cuán arriesgado, cuán conservadores son las personas en la toma de decisiones. Algunos rasgos como es acaparador, simplemente no es arriesgado, tiende a demostrar miedo a la hora de tomar decisiones. Son elementos que se ven más o menos en esa línea. Y la entrevista que ya mencionamos. Usualmente acá las entrevistas tienden a hacerse situacionales y en grupo para poder ver cómo responden cada cual a las diferentes preguntas. Y en la duración puede ser que un centro dure 1 hasta varios días. En promedio, cuando tenemos un centro para candidatos a gerentes, podría durar de 3 días a 1 semana, para supervisores de 1 a 2 días. Todo va a depender del tipo de puesto. Otros tipos de pruebas son las de habilidades físicas. Cuando hablamos de la prueba de habilidad estática, es la capacidad que usted tiene para alar una caja, alar una silla, empujarla, por decir algo. Claro, esto se prueba con máquinas que incluso determinan y miden cuánta fuerza uno tiene para alar, para empujar. Está la fortaleza explosiva, que por ejemplo, le piden a usted que levante una caja de X pesos que está en el piso y usted se tiene que doblar. Y cuando usted utiliza y doblar sus rodillas y levantarla, eso es fuerza explosiva. ¿Cuánta fuerza explosiva tiene esa persona? Que es lo mismo que cuando uno levanta pesas, es el mismo principio.
También hay pruebas de coordinación del cuerpo que se utilizan para ciertos puestos. Por ejemplo, para pilotos, usted tiene que pasar las pruebas de coordinación porque una persona que manifiesta problemas de coordinación puede marearse y eso pues es peligroso para un piloto. Y estamina, que estamina usualmente se mide a través de la capacidad que usted tenga a nivel cardiopulmonar. Y por ejemplo el ejército mide la estamina de usted en términos de cuántas millas usted puede correr en 2 minutos, por decir algo. Cuántos push-ups puede hacer, cuántos sit-ups. Y claro, ellos tienen unas tablas para evaluar si usted cumple con el mínimo o se va o no cumple. Así que, pues, estas pruebas de habilidades físicas va a depender del tipo de puesto para el cual la persona está solicitando. Y tenemos aquí las famosas medidas controvertibles. Las pruebas de alcohol y drogas que se utilizan muchísimo. Hay un cuestionamiento bien fuerte sobre ellas. Si yo cojo a alguien con un problema de alcohol y drogas, ¿qué hago? Solamente despedirlo. Se han presentado issues éticos y morales con eso. También que algunos de ellos arrojan falsos positivos, dependiendo los medicamentos que la persona consume. Y pues también hay personas que tratan de engañar las pruebas llevándose unas bolsas de orín y con una manguita o utilizar el orín de otra persona. O sea que tienen sus asuntos, pero son importantes sobre todo para puestos de toma de decisiones y puestos de alto nivel de peligrosidad. También el detector de mentiras o polígrafo que no mide si tú mientes o no, mide respuestas galvánicas asociadas a la posibilidad de uno estar mintiendo. Mide esas posibilidades. Y cuando hablamos de respuestas galvánicas, desde el pulso, los latidos del corazón, la sudoración, el movimiento del iris del ojo, hay muchas maneras. Han mejorado grandemente con la tecnología hoy en día, pero una persona que esté bien nerviosa por el proceso, podría no aprobarlo y no necesariamente implica que ha mentido. O una persona con un alto grado de psicopatía, como no experimenta emociones ante determinado tipo de situaciones, puede pasar el polígrafo sin ningún problema. También está la grafología, que estriba en analizar la escritura de una persona para hacer un perfil de personalidad. Hace varios años atrás, los bancos le pedían a una persona que estaba solicitando un préstamo que escribiera en su puño y letra una carta solicitando que revisaran su crédito, solicitando que tuviesen, que otras personas pudiesen acceder a la información que le está sometiendo para el préstamo. Y básicamente ese documento lo que se hacía era que se le entregaba a un grafólogo para que el grafólogo hiciera un análisis y dijera si esa persona tenía rasgos de personalidad que iban a permitir que no pagara el préstamo. Y fue interesante porque uno de los problemas que había es que tú agarrabas a dos grafólogos, le dabas una misma carta y te sacaban dos perfiles. Uno decía que tú ibas a pagar el préstamo y otro decía que no. Por tanto, la confiabilidad en los grafólogos era bien pobre. Y finalmente tenemos las pruebas de inteligencia emocional. El constructo lleva unos 15, un poco más de tiempo, y se ha cuestionado mucho el uso de estas pruebas, el por qué realmente miden inteligencia emocional, o simplemente la actitud de la persona, o simplemente un estado de ánimo del momento, ¿verdad? Hay muchos cuestionamientos, pero sí,
Ya tenemos muchos instrumentos que se han sometido a estudios de validez y confiabilidad propiamente y son muy útiles. Este servidor ha desarrollado una escala que la ha validado en varias ocasiones y ha demostrado incluso ser un buen predictor para determinados empleos.